Es un gusto para mí, a través de la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, presentar muy brevemente las razones de la existencia de una maestría en pensamiento complejo con orientación a la medicina familiar. Pues bien, como lo dice el nombre, está muy particularmente orientada a todos los profesionistas del medio de la salud, particularmente médicos. ¿Cuál es la razón de que exista una maestría en pensamiento complejo con orientación a la medicina familiar? Pues bien, la práctica médica tiene muchas formas de llevarse a cabo. Puede ir desde el trabajo de gabinete, en donde se atiende a un paciente que viene del campo con un tumor intraabdominal del tamaño de un balón de voleibol, hasta la investigación en bioquímica molecular, donde se investigan las razones más íntimas de problemas, por ejemplo, como las tesaurismosis. Bueno, estoy hablando de dos extremos, pero esos dos extremos en sí y todo lo que queda en medio forma parte del quehacer médico. Es verdad que desde el punto de vista de la salud pública, el primer ejemplo es el que más ad hoc responde a las necesidades de la población en general, y el segundo parecería como demasiado etéreo, abstracto y alejado de todo lo que pueda ser el interés de una nación. En parte eso es cierto, pero no forzosamente lo es. Menciono esto porque la medicina es una profesión altamente compleja, es decir, que aquellas situaciones en las que orienta sus esfuerzos siempre suelen tener más de una solución posible. Durante muchos años se ha hablado, y con razón, de que el epicentro de la práctica médica, particularmente en la clínica, se encuentra en la relación médico-paciente. Es cierto, no es poco lo que se ha dicho y que nunca será suficiente sobre la relevancia de ese tópico. Sin embargo, el paciente es en muchos sentidos una entelequia, es decir, es a su vez una abstracción, porque un ser humano que padece de una enfermedad, ¿sí?, al que llamamos genéricamente paciente, no es una entidad aislada, es decir, el paciente está embebido a su vez en un medio que le rodea. Generalmente ese medio, el más inmediato, suele ser la familia. Y aquí por familia yo me refiero a una idea muy amplia, es decir, puede ser la forma más tradicional de verla, que es los padres, hermanos, hijos, primos, en fin, los que cohabitan en una misma vivienda, pero también podría ser el entorno de sus amistades. Hay muchas personas que puede ser que pasen mucho más tiempo con sus amistades que con sus parientes de sangre. Entonces, familia se entiende a todo ese entorno. En muchos sentidos también es el lugar en el que se elabora, ¿no? Pues la realidad nosológica de los pacientes se tiene que cifrar ahí, de tal suerte que el siguiente paso a la relación médico-paciente debe ser médico-paciente-familia, porque el médico tiene interés por el bien de su paciente en conocer las condiciones, las costumbres, tradiciones, problemas que puedan vivirse en el entorno inmediato del paciente, de la persona que padece la enfermedad. Amén de que muchas veces el apego terapéutico tiene que ver más con el apoyo y el seguimiento que las personas más cercanas al enfermo puedan estar al pendiente, que es lo que el mismo enfermo pueda hacer. Un ejemplo típico sería el caso de los pacientes psiquiátricos. Un paciente psiquiátrico, depende de qué padecimiento tenga, no siempre va a estar en las mejores condiciones psíquicas para poder seguir los tratamientos, estar consciente del apego a la terapia que se le ha instaurado, y entonces se vuelve fundamental el apoyo de los parientes cercanos. En muchos sentidos, esto apunta al terreno que llamamos complejidad. Y aclaro, como lo hemos venido haciendo en muchas otras intervenciones, que la complejidad no es sinónimo de complicación.
¿no? No es lo mismo complejo que complicado, aunque suelen venir juntos. Recordemos que lo complicado es una cuestión que tiene que ver con las aptitudes personales, mayores o menores, para enfrentar una situación, mientras que lo complejo es una propiedad del objeto que se estudia, ¿sí? En este caso, la práctica médica es compleja, las enfermedades son complejas, y cuanto más lo es el ser humano mismo, que ante un padecimiento responde muchas veces de maneras imprevisibles. Bueno, ese es el quehacer de la medicina, ¿sí? Si la medicina fuera una actividad de tipo determinista, yo creo que con 6 meses, 1 año a lo sumo, se podría ser médico cirujano. Bueno, no es así. Y los que hemos tenido que pasar años haciendo estudios en este terreno sabemos bien que los libros y los modelos patológicos son una agarradera, un referente que nos sirve para poder confrontar con la realidad clínica, pero siempre la realidad clínica va a desbordar por mucho a los mejores de los tratados. Dicho sea de paso, uno de los más notables de estos tratados, el Tratado de Medicina Interna, de Principios de Medicina Interna de Harrison, en su 19ª edición, que tiene apenas unos 5 o 6 meses que salió. Esta edición, por primera vez en su historia, que estamos hablando que la primera fue de 1950, ha consagrado un capítulo, el capítulo 87, al tema de la complejidad, muy orientado a lo que se conoce como la biología de sistemas. Es una forma bastante restringida de la complejidad, pero por primera vez se reconoce, y eso es muy bueno, ¿sí? Así que la Multiversidad del Mundo Real, lanzando esta oportunidad de hacer una maestría, que es un posgrado con reconocimiento académico, en línea, orientándose hacia la medicina familiar, le está ofreciendo a todos los profesionales de la salud a que tengan un posgrado y puedan moldear de alguna manera su quehacer en la medicina, por ejemplo, en las líneas del pensamiento complejo. En esta maestría se hace una revisión sistemática de los grandes temas de la complejidad y del pensamiento complejo, con temas que están girando y alrededor de estos dos y en íntima correlación con ellos, como es todo lo referente a los sistemas abiertos, a la transdisciplina, etc. Pero a la vez también se llevan 10 cursos que están relacionados directamente con temas de la medicina, ¿sí? Pero orientándolos a la medicina familiar y con telón de fondo al pensamiento complejo. Por ejemplo, uno de esos temas se trata la administración de hospitales. ¿Cuál es la idea de conocer esto? Que la realidad hospitalaria y de la práctica médica a nivel institucional en este momento no puede pasarse de largo frente a las necesidades administrativas. La administración de un hospital no es igual a la administración de una fábrica de tornillos, es muy diferente, porque tiene que vérselas con situaciones, desde luego socioeconómicas muy variopintas, se las tiene que ver también con problemas muchas veces impredecibles, con complicaciones, con dificultades de corte bioético, legal, etc. Es un terreno francamente inter y transdisciplinario, ¿eh? Como se suele decir en la formación de los médicos generales, el médico que solo de medicina sabe, ni medicina sabe. Pues bien, para concluir con esta brevísima cápsula, yo quiero invitar a todos aquellos médicos que se interesen en resolver y enfrentar los verdaderos retos que plantea la salud pública en países como los latinoamericanos, aunque vale allende Latinoamérica. Los invito a que se asomen y vean en detalle cómo está constituida esta maestría. Es una propuesta originalísima y única hasta este momento. La medicina se ha organizado sistemáticamente y no con poco éxito en especialidades, subespecialidades, incluso a veces subespecialidades. Y eso está bien,
Pero esta compartimentalización del conocimiento médico tiene el terrible peligro de dejar fuera padecimientos que se encuentran ahorcajadas entre varias especialidades. Un ejemplo es el caso del autismo. El autismo es un padecimiento que suele orientarse típicamente hacia la neurología, la psiquiatría o la psicología, y con muchas razones bien hecha esa elección. Sin embargo, sabemos que el autismo está altamente correlacionado con la liberación de ciertas toxinas por parte del Clostridium difficile en el intestino delgado, y que, acompañándose una dieta rica en glucosa en los primeros 3-4 años de vida, facilita por mucho el que aparezca el autismo. Entonces surge la pregunta: ¿debería ser tratado un niño autista por un gastroenterólogo? ¿Por un especialista en procesos metabólicos? Y como esto, cerca de 90 o 100 padecimientos más, algunos de ellos archiconocidos, como la obesidad mórbida, como la diabetes mellitus, la artritis reumatoide, anquilosante, etc. Son padecimientos todos ellos que difícilmente embonan en una sola especialidad. Entonces, ¿esto qué apunta? ¿A que hemos hecho mal las cosas? No, pero que tenemos que dar un paso más hacia adelante. Y este paso no consiste en desdecir de lo que tenemos, sino al contrario, habiendo afianzado esas especialidades, pasar a un terreno en el que se pueda tener una visión mucho más amplia y global del quehacer médico. Esa es la propuesta de la maestría en pensamiento complejo en la medicina familiar. No choca frontalmente con posgrados que ya existen, que proponen grandes universidades en el área de la medicina familiar, porque esos posgrados están estofados de práctica clínica en el terreno. Nuestra propuesta es, aparte de ser en línea, es una propuesta que perfectamente puede llevarse al mismo tiempo que uno de esos posgrados en la práctica clínica, pero con el soporte teórico de parte del pensamiento complejo. Así que en realidad no solamente no interferimos con otras formas de formación, sino que al revés, coadyuvamos al enriquecimiento de la formación del médico familiar. Espero que estas cuantas reflexiones sean útiles y les abra el apetito, como a mí me lo ha hecho, el solo hecho de pensar que por primera vez tenemos la oportunidad de enfrentar la posibilidad de hacer una transición del médico integral, que es algo realmente bastante bueno, al médico integrado en el medio en el cual quiere realmente incidir a través de su práctica profesional. Muchas gracias y enhorabuena a todos los que sigan este apasionante camino.